¿Ya? Les mencionaba lo siguiente. Que si nosotros analizamos esto que se llama una curva de solubilidad, ¿ya? En esta curva de solubilidad yo voy a encontrar la solubilidad para dos sustancias, el nitrato de potasio y el cloruro de sodio. Podemos ver que para el nitrato de potasio la solubilidad es muy sensible con respecto a la temperatura, ¿no? Cambia muy drásticamente con respecto a la temperatura. Pero en cambio para el cloruro de sodio el cambio de solubilidad no es tan apreciado. Entonces trazamos esta línea de color naranja, vertical, ¿ya? Y vemos que formamos 4 puntos, ¿ya? Yo he puesto así profusamente 4 puntos, ¿ya? He puesto un punto A, B, C, D. Lo que podemos decir para el punto C, ¿ya? Es que la solución se encuentra saturada, o sea, porque alcanzó el límite de la solubilidad. ¿Qué significa esto del límite de la solubilidad? Que ya no se puede disolver mayor cantidad de soluto a esta temperatura. O sea, a esta temperatura yo alcancé el límite, yo no puedo disolver más, ¿ya? En A voy a decir, bueno, tengo muy poquito soluto, entonces la solución podría ser diluida. Y si yo me acerco hacia el límite de la solubilidad, podría decir que en B la solución se encuentra concentrada. O sea, como puedes ver nuevamente, esos dos términos son términos muy relativos, ¿ya? Lo que tú vas a decir simplemente es que en A y B la solución no está saturada. Pero podría decir, bueno, diluido y por acá concentrado. Y si sobrepasamos el límite de la solubilidad, entonces diremos que la solución se encuentra sobresaturada, ¿ya? A esta temperatura. ¿Y cómo sobrepasamos el límite de la saturación? Bueno, esto se logra en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Lo que tú haces es, vamos a suponer, y eso me ocurrió alguna vez, me acuerdo, en el laboratorio, me pidieron, oye, hazte una solución sobresaturada. Bueno, entonces, ¿cuánto voy a mezclar de agua? ¿Cuánto voy a mezclar de la sal? Yo me fui a mi balanza analítica, puse mi cantidad de agua, puse mi cantidad de sal, empecé a girar. Y eso es lo que ocurre cuando uno nunca lee su guía, ¿no? Eso es lo que ocurre típicamente en la universidad. No lees tu guía, entras como si nada al laboratorio, el profesor te mira pacientemente, a él no le importa mirarte qué es lo que estás haciendo porque ahí se va a dar cuenta si verdaderamente leíste o no leíste, si estudiaste o no estudiaste, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo hice eso y estaba recontra mal, porque la mejor manera de formar una solución sobresaturada es lo que nosotros, o una solución saturada es lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? ¿Y cómo formar una solución saturada? Sobresaturando la solución. O sea, cuando tú sobresaturas la solución, o sea, agregas un exceso de soluto, tú por efecto de la temperatura puedes empezar a mover muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente el sistema y vas a lograr que haya una sobresaturación del sistema. Entonces, cuando el sistema está sobresaturado, tú lo que puedes hacer es agregar un cristal semilla, que es lo que está por acá. Por ejemplo, esto que tú ves acá es una solución sobresaturada. Oye, no parece. Claro, no parece. Pero, ¿cómo demuestras que esto es una solución sobresaturada? Lo de acá. Esta solución sobresaturada, si tú le agregas este cristal semilla, si tú ves acá esta pinza, vas a dejar caer un cristal semilla. Y si dejas caer el cristal semilla, este cristal semilla, cuando entra en contacto con el líquido, parece como que si esto se hubiera roto, como si hubiera a romperse. Y todo el exceso del soluto precipita hacia el fondo del recipiente, cristaliza, se va hacia el fondo del recipiente. Lo que te queda por encima, entonces, es una solución saturada a esa temperatura. Esa es la forma de cómo hacer una solución saturada en el laboratorio. Entonces, a lo que iba. Por la concentración del soluto, nosotros podemos clasificar a las soluciones como no saturada, saturada y sobresaturada. Las soluciones sobresaturadas son soluciones metaestables. Ese es el nombre que reciben. Son solo sistemas metaestables. O sea, son sistemas que tienen hasta cierto punto una estabilidad que no es del todo completa. Y tú puedes cambiar esa estabilidad agregando un cristal semilla. Y cuando agregas un cristal semilla, todo cristaliza y lo que te queda por encima es una solución saturada. Y lo otro que quiero mostrarles acá es que si yo analizo esta misma línea naranja con respecto a estas dos curvas de solubilidad, si bien es cierto yo analicé
que la solución es diluida, saturada o sobresaturada, o no saturada, saturada y sobresaturada con respecto al cloruro de sodio, ese análisis yo no lo puedo hacer para el nitrato de potasio, porque en todos los casos, ya sea A, B, C o D, el sistema está no saturado, porque ni siquiera me he acercado al límite de solubilidad del nitrato de potasio. Por lo tanto, estas curvas de solubilidad son muy importantes para poder analizar la solubilidad de una sustancia en otra. Típicamente el solvente universal es el agua, ¿verdad? Pero en realidad tú puedes utilizar cualquier tipo de solvente. Entonces vas a tener tablas y tablas y tablas de solubilidad. Lo que importa acá es que tú puedes clasificarlas en tres grandes grupos. Por el estado físico de la solución, sólida, líquido, gaseosa, por la conductividad eléctrica, electrolítica o no electrolítica, o por la concentración del soluto, no saturado, saturado o sobresaturado. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Profesores, preguntas, consultas, comentarios, ¿todo bien? Ya. Entonces, ahora, para el proceso de disolución, nosotros debemos tener en cuenta tres procesos que vamos a analizar por separado, pero que en la realidad ocurren simultáneamente. O sea, yo no puedo decir que primero pasa uno, después pasa el otro y luego pasa el tercero, no. Todos los procesos ocurren en simultáneo, pero conviene analizarlo por separado porque así vamos a tener una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? En una primera etapa, para formar una solución, yo necesito al soluto y al solvente, ¿cierto? Necesito que las partículas del soluto estén separadas y necesito que las partículas del solvente también estén separadas. Y cuando ellas están separadas, se pueden mezclar. Y en ese momento diré que he formado una solución. Ejemplo, digamos que yo tengo cloruro de sodio, el soluto, sus partículas están unidas por enlace iónico. Si yo tengo agua, el disolvente, las moléculas están unidas por enlace puente de hidrógeno. Y es más, al ser un líquido, nosotros hemos estudiado en materia que las partículas se tocan entre sí y hay muy poco espacio libre entre ellas. Entonces, si yo deseo que el soluto y el solvente se puedan unir, se puedan mezclar, yo necesito que inicialmente ellos estén separados para que luego puedan formar la solución, ¿ya? Entonces, un primer proceso va a implicar que las partículas del disolvente se separen. O sea, voy a necesitar dar una cierta cantidad de energía al sistema para que estas partículas se logren separar. Este delta H1 o esta entalpía 1, ¿correcto? Esa entalpía 1 corresponde a un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque yo necesito dar energía para que las partículas del líquido se puedan separar. ¿Ya? En el caso del soluto ocurre algo similar. Yo necesito que las partículas del soluto, del enlace iónico, se separen, ¿ya? Para que queden libres y puedan formar la disolución. O sea, necesito una segunda entalpía y un segundo proceso endotérmico. O sea, este proceso absorbe energía, este proceso absorbe energía. Y cuando yo tengo a las partículas ya separadas, entonces estas dos van a unirse. Y la unión es bastante fuerte, porque yo tengo la unión aquí de un compuesto iónico o de una sustancia iónica, donde ahí tienes iones positivos y negativos, que se van a unir a un cuerpo o a una sustancia que tiene puente de hidrógeno, que puede formar puente de hidrógeno. Entonces, la unión va a ser muy fuerte. Por lo tanto, se van a mezclar y van a formar una disolución. Y como el proceso es un proceso espontáneo, libera energía. Entonces, este tercer proceso es un proceso exotérmico. ¿Ya? Entonces, endotérmico, endotérmico y exotérmico. Y la entalpía total del sistema es la suma de todas las entalpías. O sea, la entalpía que usas para que se separen las partículas del soluto, la entalpía para que se separen las partículas del solvente y la entalpía para que se una el soluto con el solvente. Este proceso es endotérmico y este proceso es exotérmico. Entonces, la entalpía de la solución va a depender de la magnitud de estos dos. ¿Y eso qué significa?
Significa que si este número en valor numérico es mayor que el de acá, el proceso neto va a ser endotérmico. Y si este número es mayor que el de acá, el proceso neto es exotérmico. Entonces, dicho de otra manera, tú lo que vas a observar es que cuando se forma una disolución, o se libera energía o se absorbe energía. Si se libera energía, el proceso de disolución es exotérmico. Y si se absorbe energía, el proceso de disolución es endotérmico. Les pregunto, ya pregunto un poco para abrir abrir el diálogo, romper el hielo. Lo veo muy quietos hoy día, profesores. ¿Qué se debe hacer en el laboratorio? ¿Agregar agua en el ácido sulfúrico o ácido sulfúrico en agua? ¿Qué es lo correcto? ¿Agregar agua al ácido sulfúrico o ácido sulfúrico al agua? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es indiferente? Da lo mismo. ¿Profesores? ¿Qué opinan? ¿Agua al ácido sulfúrico o ácido sulfúrico al agua? Profesora Carmen quiere participar. A ver, agregar agua al ácido sulfúrico. Agua al ácido sulfúrico. Ya, tenemos una posible respuesta. Ya. ¿Alguien más? Como para poder hacer el proceso más democrático y no solamente quedarnos con una sola versión nada más. Nadie, no quieren participar, ya, están cansados. Ya. Deberían participar porque es la última clase, ya deberíamos, o sea, terminar hablando, conversando y todo, es más dinámico el proceso. Ya, miren, el punto es de que hay una regla general en el laboratorio, ¿ya? Y eso debe siempre mantenerse presente. Nunca le des de beber al ácido, ¿ya? Nunca le des de beber al ácido. Ya, esa es una regla general en el laboratorio. Nunca le des de beber al ácido significa nunca agregues agua al ácido. Siempre es lo contrario, ácido al agua. Oye, pero no es lo mismo si al final se van a mezclar. Y sí, pero no. O sea, tienes que vivirlo para poder en realidad darte cuenta lo peligroso que puede ser. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio haciendo unas prácticas, en el laboratorio de mi facultad. Y en el laboratorio de mi facultad, para cuando estaba en el laboratorio de facultad, parte de mi tiempo hacía prácticas en el laboratorio y la otra parte de mi tiempo la dedicaba a trabajar como docente de química y al mismo tiempo estudiar. Entonces me repartía, ¿ya? Y cuando hacía mis prácticas y al mismo tiempo hacía docencia en química, ¿no? Tenía que leer bastante, ¿no? Y para suerte mía, el profesor que era mi tutor en la academia era un profesor de la misma universidad, que era un profesor universitario y que me obligaba a leer muchísimo. Me obligaba a leer muchísimo. O sea, si yo quería ser parte del staff de la academia, tenía que leer muchísimo. Entonces, una de las cosas que yo aprendí ahí es muchos temas teóricos que luego en laboratorio los pude aplicar. Y una de las cosas muy importantes que te dicen los libros es nunca le des de beber al ácido. Y para mi suerte, voy a llamarle así, para mi suerte, haciendo prácticas de laboratorio, me pidieron los reactivos para las diferentes mesas, ¿ya? Y uno de los reactivos que tenía que preparar era ácido sulfúrico a un cierto porcentaje. Entonces, como te digo, el jefe de laboratorio le manda al practicante, y yo al practicante, obviamente,
tengo que responder, ¿no? Porque estoy haciendo las prácticas. Entonces, si me dice hazlo, yo tengo que hacerlo bien, porque si no, de otro modo, eso me baja puntos. Entonces, yo ya sabía, tenía en el papel que la teoría me decía, no le pongas agua al ácido, sino al revés, ácido al agua. Y yo ya sabía eso de antemano, ¿ya? Entonces, me fui a la campana extractora, puse mi recipiente con agua, ¿ya? Y tenía mi ácido del otro lado. Y yo con todos mis implementos, todos, haciendo de que el jefe de laboratorio me vea, pues, ¿no? Para que vea que estoy haciendo bien las cosas, preparando bien los reactivos y todo. Y era un recipiente de 1 litro con agua, ¿ya? Y tenía el ácido sulfúrico que agregarle al agua. Entonces, yo bien chévere empecé a echar de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Cuando en un momento dado, no les voy a mentir, vi una burbujita en el agua. Y eso me asustó. Me asustó, dije, ¿qué está pasando acá? O sea, yo estoy haciendo las cosas bien y vi una burbuja en el agua. Y no se me había ocurrido en ningún momento tocar el recipiente. Y cuando toco el recipiente, profesores, no les voy a mentir, el recipiente estaba caliente, 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 enorme. O sea, yo puedo haber puesto mi agua de 1 litro y estaba empezando a agregar ácido, todo feliz y todo contento porque nunca se le agrega ácido, bueno, nunca se le da agua al ácido, chévere, y veo esa burbujita. Y digo, ah, no, a ver, ¿qué pasa si agrego un poquito más de ácido? Y agregué un poquito más de ácido y empezaron a salir más burbujas. Y cogí el recipiente y el recipiente estaba caliente. El agua estaba a punto de hervir. Entonces dije, ah, no, empecemos de a poquitos. Espero que esto se enfríe un poquito más y que ocurra un poquito más. ¿Por qué? Porque ya sea que tú no agregues agua al ácido o ácido al agua, el proceso es un proceso exotérmico. De hacer un proceso exotérmico, va a llegar un momento en que vas a alcanzar el punto de ebullición del agua y el agua va a empezar a hervir. Y ahí te metes en un problema. Porque si te cae un poco de esa agua con ácido a tu piel, perdiste. Una quemadura con ácido y sulfúrico es lo peor, una de las cosas peores que puede ocurrir en el laboratorio. Y entonces eso me dijo, ya, si bien es cierto, nunca le des de beber al ácido, también ten cuidado porque igual puedes alcanzar la temperatura de ebullición del agua y esto puede provocar que haya un accidente. ¿Por qué nunca se le da de beber al ácido? Ocurre lo siguiente, funciona de la misma manera como cuando ustedes fríen papas, ¿ya? En su aceite. Ahora, por favor, ya no me dijeron de la mayonesa. Posiblemente nadie se metió a la cocina a hacer mayonesa. Pero todos hemos frito papas en nuestra cocina, ¿cierto? ¿Alguien me dice cómo es el proceso de freír papas en la cocina? Por favor. ¿Quién se anima? Para hacer la noche más amena, para hacer esta última clase más amena. A ver, profesor, para freír papas, en mi caso, agrego el aceite en el sartén, lo dejo que caliente y cuando está caliente le agrego las papas. Perfecto. Pero vayamos a la etapa antes. O sea, primero tiene que usted cortar las papas, ¿cierto? Y usted no va de papa en papa ponerla, ¿no? Porque usted primero junta todas las papas y luego recién de poco en poco va agregando a la sartén, ¿cierto? Para que las papas no se negreen, normalmente, ¿qué se hace? Antes de agregar a la sartén. Le dejo en el agua. Perfecto, muy bien, perfecto. Ese es un buen punto. Y, no sé usted, pero yo cuando empezaba a freír papas, ¿ya? Yo cogía mis papas, ¿no? Dejaba que cayera un poco el agua y me alejaba lo más que podía de la sartén y lanzaba las papas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando esas papas que no están secas caen al sartén? Bueno, tiende esto a salpicar el aceite caliente, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque el agua y el aceite no se pueden ver. No, el agua y el aceite no se pueden ver. Perfecto. Esa es una de las explicaciones, pero hay una explicación superior. La explicación superior es que ese aceite que nosotros tenemos calentando en la sartén se encuentra a una temperatura superior a 100 grados Celsius.
¿Y qué pasa si el aceite se encuentra a una temperatura superior a 100 grados Celsius y entra en contacto una gota de agua con esa superficie? ¿Qué ocurre? Está directo, ¿eh? Estamos haciendo ciencia en la cocina. Así es, la ciencia en la cocina. Esa gotita de agua va a entrar en contacto con ese aceite que hemos dejado caliente justo para freír nuestras papas. ¿Qué pasa con esa gotita de agua que entra en contacto con el aceite que se encuentra a una temperatura mayor de 100 grados Celsius? De repente nadie nos hemos percatado de que ese aceite se encuentra, o no nos hemos preguntado a qué temperatura se encuentra ese aceite. O sea, como lo vemos de lo más tranquilo ese aceite en nuestra sartén, decimos, ah, chévere, estará a alguna temperatura. Pero si nosotros ponemos a pensar un poco en ese aceite se encuentra a una temperatura mayor de 100 grados Celsius. Profesor, pero no se le va a hervir. Claro, no va a hervir, porque el aceite tiene un punto de ebullición mucho más alto. Por lo general va a ser mayor de 400 grados Celsius, una temperatura muy alta. Pero cuando esa gotita de agua entra en contacto con ese aceite, ocurre algo que se conoce con el nombre de vaporización flash. Que no es otra cosa que esa gotita de agua que va a hervir a 100 grados Celsius recibe una transferencia de calor tan grande que rápidamente se vaporiza. Y al vaporizarse, arrastra consigo al aceite. Y no es una gotita, sino son muchísimas gotitas las que van a caer sobre la superficie del aceite. Todas se van a vaporizar en simultáneo y van a empezar a arrastrar consigo al aceite. Y es por eso que ocurre ese efecto que nosotros vemos de que el aceite salpica. ¿Por qué razón? Porque el aceite se encuentra a una temperatura superior. Es el mismo efecto que ocurre cuando nosotros le agregamos agua al ácido sulfúrico. Como el proceso es un proceso exotérmico, las partículas de agua se van a vaporizar. Y al vaporizarse en el ácido sulfúrico, pueden arrastrar consigo al ácido y esa salpicadura te puede caer en el cuerpo, en la piel, en cualquier, y te causa un problema tremendo. Por eso, regla de oro en el laboratorio, nunca le des de beber al ácido. Y si se quiere entender cuál es el mismo efecto que tendría cuando nosotros freímos el aceite o freímos las papas en el aceite. Vamos a hacer ese proceso de freír las papas en el aceite. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por ahí iba esta explicación. Ahora, el proceso de disolución va a implicar, en el caso anterior, ¿no?, un proceso de unión de las partículas. O sea, para que pueda haber esta disolución, lo que tiene que ocurrir es que haya una gran interacción entre las partículas del soluto y del solvente. ¿Y esas interacciones, qué tipo de interacciones pueden ser? Pueden ser la interacción de dispersión de London, que la vimos en su momento en el enlace químico, la interacción dipolo-dipolo, la interacción de puente de hidrógeno, o la que ocurre con la sal y el agua, que es la interacción ion-dipolo. ¿Ya? Cualquiera de estas interacciones justifica por qué estos dos señores se terminan mezclando y formando una solución, ¿no? Obviamente, una de las interacciones más fuertes son las interacciones ion-dipolo, lo que ocurre, por ejemplo, con la sal y el agua. La sal, cuando ingresa en agua, se separa en iones, e inmediatamente las partículas de agua empiezan a rodear a las partículas del sodio y del cloro. Entonces se forman interacciones del ion con el dipolo del agua. Y a este proceso se le conoce con el nombre de hidratación. Cuando el solvente es el agua, se llama hidratación. Pero cuando el solvente no es el agua, al proceso se le conoce como solvatación. ¿Qué es la solvatación? La solvatación es el proceso por el cual las partículas del solvente rodean a las partículas del soluto o interactúan con las partículas del soluto. Pero si el solvente es el agua, a eso se le conoce con el nombre de hidratación. Nosotros siempre hemos visto sodio y entre paréntesis acuoso, ¿no? ¿Qué significado tiene sodio y entre paréntesis acuoso? ¿O qué significado tiene cloruro y entre paréntesis acuoso? El significado es de que el sodio acuoso está rodeado por partículas de agua y el cloruro acuoso está rodeado por partículas de agua. Ese es el significado de que nosotros coloquemos sodio acuoso y cloruro acuoso.
que este sistema se encuentra solvatado, que se encuentra hidratado. ¿Ya? Ahora, punto importante, lo que les decía, la solvatación iónica. ¿Ya? Algo que llama mucho la atención es cómo puede ser posible, ¿ya?, que el cloruro de sodio tenga un punto de fusión de 801 grados Celsius. ¿Ya? El cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801 grados Celsius. O sea, significa que si yo alcanzo la temperatura de 801 grados Celsius, están revisando en internet para ver si es 400 o 801, ya lo vi. 801 grados Celsius, ¿ya? A 801 grados Celsius, el cloruro de sodio sólido se convierte en líquido. O sea, tú lo vas a ver fluir como si fuera agua. Pero ese líquido es una mezcla de iones sodio e iones cloruro, que se están desplazando como si fuera el agua, ¿ya? Eso pasa a 801 grados Celsius. Y cuando yo agrego sal en agua, voy a observar que el ion sodio y el ion cloruro se separan. En ion sodio y en ion cloruro. Pero yo no necesito alcanzar la temperatura de 801 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia para que en un primer caso yo necesite una temperatura tan alta para que se separe el sodio del cloruro, y en otro caso con agua fría yo puedo disolver sal en agua? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el hecho de que las partículas del solvente generan un efecto de debilitamiento del enlace iónico. ¿Esto qué quiere decir? Si yo agrego, y quiero que vean acá con bastante atención, acá, ¿ya? Agrego el cristal de cloruro de sodio, ¿ya? Y tengo mis moléculas de agua, ¿ya? Esta interacción es de enlace iónico, es muy fuerte, ¿ya? Pero tú tienes cientos, miles de millones de estas partículas de agua que van a empezar a interactuar y empiezan a debilitar este enlace sodio-cloruro. Y al debilitar este enlace sodio-cloruro, lo que va a ocurrir es que los iones sodio se van a empezar a unir o van a verse rodeados por las partículas de agua, igual los iones cloruro. Entonces, poco a poco, el proceso va a darse de tal forma que todo este cristal se separa y termina siendo rodeado por las partículas del solvente. A este proceso se le llama solvatación. E insisto, cuando el solvente es el agua, al proceso se le llama hidratación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar una interacción de la partícula del soluto con el solvente. En este caso, voy a tener al ion cloruro hidratado y voy a tener al ion sodio también hidratado. Sabemos que el agua tiene en su interior una gran polaridad. El oxígeno es muy electronegativo y los hidrógenos son muy poco electronegativos. Entonces, el oxígeno almacena la parte negativa y el hidrógeno almacena la parte positiva. Por lo tanto, el negativo del agua, quiere decir el oxígeno, se va a acercar al ion sodio y lo va a empezar a rodear. Es lo que pasa acá, mira, el oxígeno rodea al ion sodio. Y al cloruro, que es el negativo, interactúa con la parte positiva del agua. Y esa parte positiva del agua son el hidrógeno. Entonces, vas a tener este proceso que se conoce con el nombre de hidratación. Y eso justifica por qué el cloruro de sodio se puede disolver en agua. Entonces, esa es la disolución, ¿ya? Pero ahora, vayamos a otro punto. ¿Por qué entonces, si esto es posible, no hay un incremento tan grande de la temperatura? Porque casi siempre nosotros que disolvemos agua, sal en agua, azúcar en agua, alcohol en agua, o lo que querramos en algún solvente, yo no veo un cambio de temperatura. Tendría que verlo de repente, la experiencia que yo tuve con el ácido sulfúrico. Pero si no, casi siempre que nosotros mezclamos dos algos, no hay un incremento de temperatura. ¿Y eso ocurre por qué? Porque nosotros vamos a tener dos tipos de procesos de disolución: el endotérmico y el exotérmico. ¿Qué significa este proceso endotérmico o el proceso exotérmico? Miren, nosotros ya hemos analizado, ¿ya? Necesitamos energía para que se separe el soluto, energía para que se separe el solvente, y una vez que ellos están separados, interactúan y
el proceso es exotérmico, o sea, se libera energía. Energía para que se separe el solvente, energía para que se separe el soluto, y luego, cuando ellos dos están separados, se libera energía. Esta zona es exotérmica, esta zona es exotérmica. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, aquí la energía liberada es mayor que la energía absorbida. Entonces, si la energía liberada es mayor que la energía absorbida, como neto, el sistema libera energía. Ejemplo, cuando tú mezclas ácido sulfúrico con agua, es un proceso exotérmico. O vas a observar esto justamente, cómo se libera energía. Pero cuando tú agregas sal en agua, tú no vas a observar eso, no hay un incremento de temperatura, o por lo menos si lo hay, es tan imperceptible que no lo verificas. En este caso, lo que tú tienes es que la energía absorbida es mayor que la energía liberada. Entonces, el proceso neto es un proceso endotérmico o un proceso que absorbe energía. Entonces, esto me lleva a otro punto muy importante, que yo voy a tener una disolución que es endotérmica o una disolución que es exotérmica. Las disoluciones exotérmicas son favorables a bajas temperaturas, mientras que las disoluciones endotérmicas son favorables a altas temperaturas. Y les voy a contar otra experiencia que tuve. Miren acá. Principio de Le Chatelier. ¿Se acuerdan del principio de Le Chatelier? ¿Sí? Levanta tu manito si es que te acuerdas del principio de Le Chatelier. Yo creo que si todos levanten la mano, por favor. Todos nos acordamos del principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dice el principio de Le Chatelier en equilibrio químico? Que todo efecto que perturbe el estado de equilibrio hace que el sistema reaccione en el sentido de que anule o reduzca esa perturbación de equilibrio. O sea, en otras palabras, ¿ya? Si aquí el sistema libera calor, a mí me conviene que esto sea a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque a bajas temperaturas el proceso va a ir dirigido hacia la derecha. En cambio, acá es favorable a altas temperaturas, porque acuérdate que lo que tú necesitas es generar la solución. Entonces, si tú generas acá este sistema a altas temperaturas, el proceso se te va a ir hacia la izquierda. Y tú no quieres eso, tú lo que quieres es formar la solución. Y lo otro que ocurre acá, si este proceso tiene calor absorbido y tú lo haces a altas temperaturas, entonces el proceso se va hacia la derecha y te favorece la solución. Y aquí les comento, antes de que nos gane la hora, la otra experiencia que tuve. El profesor o el jefe de laboratorio creo que me tenía cólera a mí cuando era practicante de laboratorio, ¿no? Porque mi trabajo era, además de hacer análisis de laboratorios para la facultad, preparar todo el material o todo el esquema de los diferentes cursos que tenían los alumnos dentro de la facultad. Y un día al profesor se le ocurre pedirme que prepare carbonato de sodio, ¿ya? Entonces, bueno, si me dicen produce o haz carbonato de sodio, y lo que hice, bueno, empezar mi carbonato de sodio, empezar mi agua destilada, separar mi vasito de precipitado y agüita, carbonato de sodio y empezar a girar con tu cosita esa de vidrio, ¿no? Entonces, hasta ahí todos felices, todos contentos. Eso es lo que pasaba en mi mente, ¿ya? Pero ahora cuando vamos a hacerlo, peso mi carbonato de sodio, tengo mi agua medida, ¿no? De acuerdo a lo que me había pedido como concentración, y empiezo a girar, ¿ya? Empiezo a girar el carbonato de sodio en agua, y poco a poco se fue solidificando. Increíble. Y para mí, terrible. Porque no solamente es que el profesor me iba a dar con palo, porque había hecho algo mal, sino porque cualquier recipiente que tú rompas o destruyas en el laboratorio es tu costo. Tú tienes que cubrir eso que has roto. Y por lo tanto, si yo ya tenía un vaso de precipitado, tenía el reactivo que estaba perdiendo y además
tenía mi buretita o mi varilla de vidrio con la que estaba moviendo. De hecho, ya me veía yo pagando eso. Hasta que se me ocurrió esto de acá. Eso es lo interesante de conocer los aspectos teóricos, ¿no? En ese momento me iluminé, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Porque lo que hice fue utilizar agua fría, carbonato de sodio, y empecé a mezclar, y mi solución se solidificó. Eso significaba que en frío este proceso no favorecía la disolución. Entonces me pregunté, si en frío no favorece, de repente en caliente favorece. ¿Y qué perdía? Ya no perdía nada, porque igual hiciera lo que hiciera, iba a terminar pagando los recipientes, el reactivo y la varilla de vidrio. Entonces, ¿qué perdía? No perdía nada. Entonces lo que hice fue calentar agua en otro recipiente. Y al calentar agua en otro recipiente, esperé que el agua hirviera y empecé a agregar el agua caliente en mi carbonato de sodio. Maravilla, se disolvió. Se disolvió. Entonces ya tuve mi carbonato de sodio disuelto y eso me llevó a la conclusión de que el proceso de disolución de él es un proceso de disolución endotérmico. Por esa razón es que se solidificó. Entonces, como no era favorable a bajas temperaturas, era favorable a altas temperaturas. Agregué agua caliente y se disolvió. De ahí ya, bueno, fui agregando mayor cantidad de carbonato de sodio para llegar a lo que yo necesitaba, que era la concentración que me habían pedido, pero salvado por la campaña. Ya no dañé uno u otra cosa. Entonces, cuando el jefe de laboratorio entró a ver el trabajo, dijo, sí te salió entonces. Lo lograste. Entonces, ese es lo importante de conocer los aspectos teóricos y poder aplicarlos en el laboratorio en algún momento. Entonces, este es el proceso de disolución. Seguro se nos va a cortar la clase en algún momento, pero lo que viene es también bastante importante, porque así como hay un proceso de disolución endotérmico y hay un proceso de disolución exotérmico, ¿qué es lo que hace favorable que un soluto se pueda disolver en una disolución? Por ejemplo, lo que estamos viendo en